Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Es un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y hoy tenemos el gusto de tener al doctor Eduardo Ruiz con nosotros. Él es médico internista y nos va a regalar un ratito de su apretada agenda para que podamos hablar de de verdad un tema que tiene mucha relevancia en nuestro canal de YouTube. Teníamos un video un poco viejillo, ¿verdad, doctor? De hace muchos años, en una participación suya en Buen Día, y ese video todo el mundo lo ve y todo el mundo habla de por qué aparecen moretones sin razón, ¿verdad? Que a veces pensamos que es sin razón, pero para eso vamos a tener esta charla. Antes de que ya el doctor inicie, nada más recordarles que ustedes pueden realizar sus consultas. Aquí hay un chat, y si se acuerdan de algo, si el doctor menciona algo, ustedes nada más hacen la pregunta y al final de la exposición las vamos a estar aclarando para todos ustedes. Así que, doctor, le doy pie para que inicie. Muchísimas gracias. Ok, no, gracias a vos. Y bueno, gracias a todos ustedes. Saludos. Tengo la esperanza de que esto que les voy a compartir me les sirva para reconocer algunas cositas o como para que se puedan orientar respecto a qué tanto nos tenemos que preocupar, si es algo como para salir corriendo ya, o es algo que podemos vigilar un ratito y darle un tiempito. Entonces, espero aclararles un poquito las distintas causas. Bueno, este, como todo en medicina, bueno, a todo le tenemos nombres, nombres que suenan muy raros. Eh, Esto es lo que llamamos equimosis espontáneas. Equimosis, posiblemente el término ustedes lo han escuchado. Un equimosis es un moretón. ¿Ok? Es diferente un equimosis de un hematoma. Un hematoma en realidad es la misma cosa. Es una gotita de sangre. O sea, el origen es la misma cosa. Es una gotita de sangre, algún sangradito que está debajito de la piel. ¿Cuál es la diferencia? De que un hematoma es como una bolsita, o sea, se ha hecho un sangradito, se ha hecho una pelota de sangre que está debajo de la piel, y una equimosis no hay pelota de sangre, o sea, la cantidad es mucho menor. Ha habido tal vez un goteíto de sangre que se ha esparcido por debajito de la piel, pero no hay una colección. O sea, si yo punzo ahí, no voy a sacar sangre, cosa que sí podría hacer en un hematoma. Entonces, equimosis es eso. Un equimosis es un morete. Para que nos entendamos, una equimosis es un morete, una chichota es un hematoma. ¿Ok? Eh, mm, las, y cuando decimos equimosis espontáneas, nos referimos a que son moretes que aparecen sin algo que tenga, que me lo explique. O sea, obviamente, pues ya, si yo me caí o me majé los dedos con la puerta o algo por el estilo y se me hace un morete, pues eso es completamente esperable, ¿no? Eso me rompió algunos capilarcitos, a mí es un morete, es esperable. Pero si a mí me empiezan a aparecer moretes y yo digo, mira qué raro, aquí donde tengo este morete, yo no recuerdo haberme golpeado. Eh, eh, si me pasa una vez, bueno, pues puede ser que no me acuerde o que tal vez me apreté muy duro. Em, si sigue sucediendo, pues algo está haciendo que salga, que haya como un pequeño sangradito debajito de la piel. Entonces, vamos a ver de las cosas que pueden producir esto. Eh, en general, para que un morete se produzca, eh, tiene que salir alguna gotita de sangre eh, que sale fuera de los capilares, pero debajo de la piel. Entonces, como es una manchita de sangre que queda debajo y el cuerpo la va reabsorbiendo, ustedes todos han notado que durante los días el morete va cambiando de color. A veces algunas personas se asustan porque al principio pues se ve como de un color violáceo, de un color púrpura, pero conforme pasan los días se va poniendo negro y se va poniendo verde. ¿Sí? Pero eso no es que está empeorando, eso es que el cuerpo está recogiendo las distintas sustancias que tienen los glóbulos rojos dentro, de ahí está la hemoglobina, que después conforme la va reabsorbiendo, pues se va quedando un poco del hierro que queda ahí, eso es lo que lo pone negro. Eh, la bilirrubina se cambia en una cosa que se llama biliverdina,
después se forma bilirrubina. Entonces, eso es lo que hacen los distintos cambios de colores. Uno ve que un morete que está todo rojo, usualmente pues está recién hecho. Un morete que tiene de 2 a 4 días es lo que uno ve morado. Entre 4 y 10 días se ve verdoso, y ya un morete que tenga más de 10 días, que entre 10 y 15 días, normalmente ya lo que se ve es nada más un poquito, una manchita como amarillenta, ya después de eso tiende a deshacerse. Una de las causas principales de que salgan moretes, y que este sí no nos debería asustar, ¿ok? Es cuando hay fragilidad capilar. O sea, cuando uno tiene vasitos capilares ya un poquitito frágiles. Eso sucede en algunas enfermedades y sucede en algunas personas que tienen problemas de colágeno, y sucede en personas mayores. Prácticamente todos los que hemos cuidado personas mayores, sean nuestros pacientes, sean nuestros papás, nuestros abuelitos, habremos notado que a veces uno dice, ay, Dios mío, qué injusticia, vea, mira cómo tiene los bracitos, y uno dice, pues, a la persona que le ayuda, o la persona a nuestro hermano que le está cuidando, ¿qué le pasó? Y tal vez nuestro hermano lo único que hizo fue jalarlo un poquitito de los brazos para ayudar de que se acomodara o algo por el estilo, y ahí se le hizo un morete. Entonces, si el morete es por fragilidad capilar, o sea, que son pequeños capilarcitos que tal vez al apretarlo o al tocarlo se rompieron un poquitito, de ahí nada pasa. Que no, eventualmente existe alguna cremita que se les puede poner para que el morete dure menos, pero realmente eso o sea, lo más importante con un morete no es que desaparezca rápido, lo más importante con un morete es ver la causa para ver si es una persona que tiene alguna tendencia a sangrar. Entonces, por ese tipo de moretitos no se preocupen mucho, y ese no, desgraciadamente no lo logramos evitar. Este, Ahora, hay moretes que se hacen por otras razones. El, el cuerpo tiene un mecanismo muy completo, se llama hemostasia, ¿eh? Que es todo el conjunto de cosas que sirven para que uno no sangra. Es lo que tienen mal las personas que, por ejemplo, padecen, digamos, eh, de hemofilia, digamos que tienen problemas en los factores de la coagulación. Entonces, cuando hay una cortadita, las cosas que tienen que pasar para que el sangrado se pare no suceden del todo. Ahora, eh, uno tiene básicamente tres cosas que hace el organismo para que uno no sangre, o para que un sangrado se pare más o menos rápido. Uno es lo que hacen las arteritas, eso se llama la fase vascular. Las arteritas se cierran, o sea, en cualquier sitio donde hay un corte, hay una respuesta automática en que las arteritas tienden a cerrarse, se hace vasoconstricción. Ustedes han visto que el dentista, cuando le pone a uno anestesia en la boca para hacer un trabajo, sobre todo si es una sección, un trabajo que puede sangrar, el anestésico que tiene un vasoconstrictor. Usualmente es un poquito se llama epinefrina. eh, entonces tiene un anestésico que tiene vasoconstrictor. Ellos ponen eso para que las arteritas se cierren un poquitito y así el sangradito sea menor. Entonces, el cuerpo primero hace eso, cierra las arterias. Lo segundo que pasa es que las plaquetas empiezan a pegar en el sitio en donde está el sangrado, y entonces hace un primer taponcito. Nosotros le llamamos trombo blanco, porque es un trombo solo de plaquetas. En esta imagen que les puse aquí, lo que les estoy enseñando es lo que está dentro de la sangre. Aquí vemos dos cositas. Esto que vamos a ver, si ven la flechita, esto de aquí son los glóbulos rojos. Siempre tiene esa forma como de dona, con esa pancita para adentro. Los glóbulos rojos son los que llevan la hemoglobina, y los que transportan el oxígeno en la sangre. Y las plaquetas, estas blanquitas, estas son las que se pegan. El cuerpo tiene una serie de mecanismos por los cuales cuando una arterita se rompe, las fibras de colágeno y de fibrina que quedan expuestas por debajo del epitelio de la arteria, jalan las plaquetas se vuelven adhesivas y se pegan unas con otras, se hace un tapón. Ya después el cuerpo deshace este tapón y le pega un trombo rojo, o sea que es hecho de proteínas de la coagulación que se forman en el hígado, y eso es lo que le falla a las personas que tienen hemofilia, por ejemplo, y esto es lo que puede hacer eventualmente que
que un hemofílico sangre. Cuando uno está bajo de plaquetas, también tiene tendencia a sangrar. Entonces, lo primero que le pasa a una persona que tiene baja de plaquetas es que se le hacen moretes. Entonces, si las plaquetas no están funcionando bien o está bajo de plaquetas, uno puede tener moretes. Entonces, cuando uno puede reconocer a una persona que está baja de plaquetas por varias cosas. Y una es esa, que tiene moretes así, como les digo yo, moretes espontáneos, que le empiezan a salir moretes cuando antes no le salían, y se forman estas cosas que se llaman, vean estos puntitos de aquí, como este de aquí, que se les estoy señalando. Ella tiene varios acá. ¿Ve? Eh, Aquí, en el caso de ella, pareciera como que el tipo de petequias que se pueden hacer en una persona que ha vomitado con mucha fuerza. Esto no es por baja de plaquetas, pero a uno, si uno le empiezan a aparecer de estos puntitos que tienen una característica, si uno los aprieta, si yo aprieto aquí, no se va a poner blanco. Lo que pasa, por ejemplo, con una reacción alérgica, con un puntito que es por algo alérgico, que si yo aprieto se pone de color piel, pero donde lo suelto se vuelve a poner rojo. Estos no, aunque yo lo apriete, sigue rojo. Estas petequias son características de una persona que tenga bajas sus plaquetas. Entonces, a uno se le pueden bajar las plaquetas por distintos tipos de cosas. Una, digamos, de las más importantes es que uno tenga anticuerpos por los cuales anticuerpos que se pegan en las plaquetas, anticuerpos que están destruyendo las plaquetas. ¿Okay? Esto se ve en una enfermedad que tiene un nombre un poquito raro, se llama púrpura trombocitopénica autoinmune. El nombre es raro, tal vez no es tan importante que se lo aprendan, pero se entiende. Púrpura trombocitopénica autoinmune, si lo desglosamos, en realidad es más fácil de entender. Púrpura es por los moretes. Trombocitopénica es que las plaquetas también se llaman trombocitos. Trombocitopenia significa poquitos trombocitos, o sea, poquitas plaquetas. ¿Okay? Y autoinmune es porque uno está formando anticuerpos como estas carajadas que les estoy tratando de señalar aquí, como estos, que se le pegan a las plaquetas y las destruyen. Entonces, no las dejan funcionar bien, las destruyen los anticuerpos cuando se hacen estos anticuerpos que destruyen prácticamente los estallan. ¿Eh? Y entonces uno anda abajo de plaquetas. Las personas que tienen este tipo de problemas requieren dosis altas de esteroides e incluso algunos hay que quitarles el vaso para lograr que dejen de sangrar. Eh, entonces, lo primero que uno ve en una persona que tiene púrpura trombocitopénica autoinmune es que de veras, que es por una enfermedad inmunológica que es la que le está haciendo bajar las plaquetas. Lo primero que uno ve es que de veras se le hacen moretes, le salen petequias y si lo examinamos, puede ser que en la consulta logremos notar que tiene el vaso un poquitito crecido. ¿Okay? Eh, ¿Qué tiene que ver el vaso con todo esto? Ya le salí yo con el asunto del vaso. Le estoy hablando de anticuerpos y ahí les salgo con un domingo 7 ahí que el vaso. Es que vieran que el vaso es esta cosa que está aquí, ¿ok? Esta cosa moradita, lo de moraditos es nada más, así lo pintó la persona que hizo este diagrama, pero la sangre cuando pasa por el vaso, dentro de varias funciones que tiene, una de las que tiene es eliminar las células que ya están viejas. Por ejemplo, los glóbulos rojos cuando ya tienen alrededor de 120 días, el vaso los destruye. Ya se destruyen, el cuerpo va formando glóbulos rojos nuevos, es para que uno no esté lleno de glóbulos rojos envejecidos. El vaso también tiene que destruir las plaquetas, pero normalmente los destruye de una forma regulada. O sea, entre las que uno forma todos los días y las que se van destruyendo todos los días en el vaso, uno mantiene un nivel de plaquetas como entre 150.000 y 350.000 por milímetro cúbico de sangre. Y este diagrama se los pongo por una cosa. La sangre que sale aquí por el vaso, o sea, que sale del vaso, la sangre cuando pasa por aquí por el vaso va a destruir las plaquetas y va a destruir los glóbulos rojos que están envejecidos. Pero si este vaso está crecido,
Si un vaso está muy grande por algún tipo de enfermedad, empieza a destruir las plaquetas se pegan ahí, se empiezan a destruir más plaquetas que los que debería. Esto de tener un vaso crecido es algo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen enfermedades del hígado muy severas, pasa en las personas que tienen cirrosis, y por una razón que aquí se puede entender, la sangre que sale del vaso antes de llegar a la vena cava, o sea, la vena cava es la vena que llega hasta el corazón, ya para devolver la sangre que viene de todos los intestinos y de las piernas y de todo lado. O sea, por aquí viene esa sangre, pero el vaso, antes de llevar su sangre hasta aquí, la pasa por el hígado primero. Las venitas que salen del vaso tienen que pasar por el hígado. Y si el hígado está endurecido, como pasa, por ejemplo, en una cirrosis o en una fibrosis hepática, eh, el vaso se empieza a inflamar todo. Y eso es una de las primeras cosas que uno busca en una persona que padece del hígado. ¿Cómo anda el vaso? ¿Cómo anda el vaso y si se le están haciendo varices en el esófago? Porque si el vaso está muy crecidillo, significa que ya la presión en estas venitas se llama porta, la vena porta, entonces se llama hipertensión portal. Con ese nombre no me hagan caso. Lo importante es que si este hígado está muy endurecido y la sangre se empieza a estancar acá, el vaso se crece mucho y entonces la persona con problemas como cirrosis o fibrosis hepática son personas que nos van a tener plaquetas bajas. Las personas con cirrosis tienen mucho problema de coagulación por varias cosas, pero entre ellas pueden tener sangrados muy severos porque primero, sus plaquetas están bajas porque el vaso está enorme. A ver, ya me apareció la flechita. El vaso está enorme. Por otro lado, los factores, las proteínas que coagulan la sangre, ¿se acuerdan que les dije que hay tres fases? Que primero las arterias se cierran, después se pega el trombo blanco, que es el de plaquetas, y después el trombo rojo, que es el más estable, que es el coágulo ya hecho de proteínas de la coagulación. Esas se forman en el hígado, y si el hígado está fregadito, pues no se forman. Y además que estas venitas aquí se dilatan y se forman varices en el esófago que si se revientan sangran en forma muy abundante. Entonces, ya les he mencionado un par. O sea, que uno puede tener plaquetas bajas por anticuerpos que le están destruyendo las plaquetas y eso se llama púrpura trombocitopénica autoinmune. O porque uno padece del hígado, que el hígado está fregadito, que se está haciendo una cirrosis, el vaso se crece y eso destruye las plaquetas. Entonces, uno anda con plaquetas bajas. Las personas que tienen este problema se le hacen moretos con facilidad. Sin que tenga que tener un gran golpe, se le hace un morete. Hay una cosa aparte de la púrpura trombocitopénica inmunológica, una enfermedad que puede producir anticuerpos, antiplaquetas, que son las personas que tienen lupus. Las personas con lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad en la cual el sistema inmunológico, el sistema de defensas, todas las cosas que uno tiene que deberían estar matando bacterias, virus, parásitos y todo eso, tiene una falla en el sistema de reconocimiento y entonces empieza a formar anticuerpos que lo atacan a uno, que atacan los tejidos de uno. Entonces, las personas con lupus, les pongo esta foto porque estos cachetitos así rojos, esa eritema en alas de mariposa, le decimos nosotros, eh, eh, es muy característico de las personas con lupus eritematoso y entonces las personas con lupus forman anticuerpos que les pueden afectar distintas partes del cuerpo. Es muy caprichoso como les agarra. A veces forman anticuerpos que les atacan el hígado y entonces les da una hepatitis autoinmune. A veces forman anticuerpos que les atacan el sistema nervioso, entonces les da una encefalitis por anticuerpos. Hacen anticuerpos que les atacan las articulaciones, entonces les duelen las muñecas, los deditos y los codos. De vez en cuando hacen anticuerpos que nos atacan los glóbulos rojos y las plaquetas. Cuando eso pasa se llama síndrome de Fisher-Evans. El nombre no importa tanto. Lo importante es que las personas con lupus nos pueden hacer eso y a una persona con lupus que le haya dado eso, se le empiezan a hacer moretes, se le empiezan a hacer petequias y además tiene estas cosas en los cachetitos. Estas son personas que nos hacen sangrado con facilidad en un síndrome de Fisher-Evans. Es una cosa muy fea. Los glóbulos rojos se empiezan a estallar dentro de la sangre, se empiezan a poner amarillos, me les empieza a dar anemia y además
personas sangran con facilidad por las plaquetas tan bajitas. Entonces, es una cosa que es una emergencia. Cuando digo lupus, vamos a ver, no todos los lupus evolucionan así y muchas veces con buen tratamiento, con buen control, no tienen esta complicación. Pero si una persona con lupus estaba en remisión y de repente me le empieza a pasar una cosa como esas, pues hay que tratarlo urgentemente porque esto es una cosa que me los pone en mucho peligro. Eso es una cosa peligrosa. Tienen anemia y tienen sangrado. Ok, en esta, vamos a ver, no quisiera asustarlos mucho, pero esto ustedes lo tienen que saber. Esto es una muestra de médula ósea de una persona que tiene leucemia. ¿Ok? En las personas que tienen ciertos tipos de leucemias, vamos a ver, ustedes saben médula ósea, o sea, es el centro de los huesos. Ustedes saben que las células que están en la sangre se forman dentro del hueso. El hueso no es nada más una cosa de yeso ahí, no es nada más una varilla metálica. Eh, Tiene esa función, tiene la función de hacerla de varilla metálica para sostener la estructura, pero además el hueso es un órgano vivo y una de las cosas que tiene el hueso es que el hueso es el que hace los glóbulos rojos, el que hace los glóbulos blancos y el que hace las plaquetas. Entonces, las células que están en la sangre se forman dentro de los huesos. Aquí, esta es una imagen de cómo se vería en el microscopio el centro del hueso de una persona, en la médula ósea, de una persona que tiene leucemia. Y las personas que tienen leucemia me les pasan varias cosas. Tienen anemia porque no producen buenos glóbulos rojos, tienen exceso de glóbulos blancos, tienen glóbulos blancos demasiados nada más que malos. Son glóbulos blancos anormales, son glóbulos blancos monstruosos que tienen distintas formas dependiendo del tipo de forma. El hematólogo nos puede decir cuál tipo de leucemia es y cómo se trata. Pero además, las células que se forman, que forman las plaquetas, están dentro del hueso, se llaman megacariocitos. En una persona que tiene leucemia, los megacariocitos se destruyen. Entonces, como no tiene buenos megacariocitos, porque los están destruyendo estos glóbulos blancos monstruosos, anormales, las personas van a tener baja de plaquetas. Entonces, las personas con leucemia tienen otros síntomas. Se van a infectar con facilidad, pierden peso. Una leucemia es un tumor, es un cáncer, pierden peso. Con frecuencia los vemos infectados y además tienen moretes. ¿Okay? Sangran con facilidad y tienen moretes. Entonces, es una de las cosas que uno tiene que pensar cuando ve a alguien que se le hacen moretes con facilidad, que tienen equimosis espontáneas dentro de las posibilidades. Y ya les mencioné, si tiene una enfermedad en el hígado, que si tiene una purpura trombocitopénica, que si tiene un lupus o si tiene una leucemia también, es una posibilidad que uno tiene que buscar. ¿Ok? Esta es bastante más tratable, es un poquito menos grave. El dengue también baja las plaquetas. O sea, la picadura por el mosquito de dengue, pues por el mosquito Aedes aegypti, pues si el mosquito está infectado nos va a transmitir este virus. Este virus produce muchos cambios, pero una de las cosas que produce es que algunas personas les bajan las plaquetas. Cuando uno diagnostica un dengue, uno lo primero que hace es medir cómo anda de plaquetas. Y yo qué sé, si están en 120.000, uno dice, oh, ok, está bajito, pero podemos vigilarlo. Este, eh, Cuando bajan de 90.000, con 90.000 plaquetas uno no va a empezar a sangrar, pero ya si están por debajo de 90.000, uno dice, no, ya están bajando demasiado. Es la persona que manejamos internadita más bien, ¿okay? Para que no se le convierta en un dengue hemorrágico. Eh, y una enfermedad, digamos, bastante distinta, pero que es como podríamos estar relacionada o relacionar con esto, es la leptospirosis, que es una cosa, la leptospira es un bicho raro que lo transmiten sobre todo las ratas y algunos otros animales como mapaches, que puede ser que uno no tuvo contacto con el mapache, pero el mapache pues pasó por ahí y sus orines quedaron cerca yo qué sé, de donde uno tenía la latita de jugo o de la cosa de galletas cuando uno va a ciertas playas que tienen más vegetación. Y entonces pues el bicho ese se le puede pegar a uno y ese también inflama el hígado y dentro de las cosas que produce es que baja las plaquetas. Entonces,
Uno puede tener baja de plaquetas y tener moretes y tener sangrados fáciles por enfermedades como dengue o leptospirosis, que son cosas que uno tiene que pescar rápido. Aparte de los moretes, la persona va a tener una infección clara, la persona se siente mal, está enfibrado, tiene fiebres altas. Entonces, es una cosa que uno tiene que pescar rápido para evitar complicaciones, sobre todo de hemorragias internas. Esta es una cosa que ustedes pueden haber visto por ahí. Existen medicamentos que están hechos para disminuir la efectividad de las plaquetas. ¿En quién utilizamos esto? En gente que pueden tener coágulos, en gente que sus enfermedades son por coágulos. Esto se lo damos a la gente, sobre todo que tiene riesgo de infarto o que tiene riesgo de derrames cerebrales. Los nombres son conocidos, cosas como la aspirina o el clopidogrel. A veces nosotros mismos le damos a la persona medicamentos que hacen, las personas tienen plaquetas bien, pero sus plaquetas les hemos disminuido un poquitito, eh, hacemos que se agreguen menos. Eso es como son personas que tienen dañitos dentro de la arteria, lo hacemos para que no se les hagan coágulos que me le tapen una arteria que me produzca un infarto. Pero como sus plaquetas tienen menos eficacia, son personas que nos pueden hacer moretes con cierta facilidad. Entonces, no se asusten si su papá o su hermano o usted mismo es una persona que tiene aspirinita o que toma clopidogrel, Plavix o algún medicamento de estos, que puede ser que se le están haciendo moretitos, es culpa del medicamento. No necesariamente es razón para quitar el medicamento, ¿ok? Excepto que sean muy severos, pero no, son personas que pueden tener moretes como los que estoy hablando, que es una persona que no tiene una cosa, una enfermedad grave. Y una última cosa que quiero mencionar, cuando decimos moretes sin razón, damos por un hecho que el morete fue producido sin un golpe. Entonces, se supone que en esta conferencia, la persona que fue golpeada o que sufrió algún tipo de agresión no debería ser parte de la conferencia de la que estoy hablando, porque ahí tenemos moretes con una causa clara. Pero les cuento que las personas agredidas, no, por distintos tipos de razones, con frecuencia no nos dicen que ha sido golpeada. O sea, si soy yo, yo puedo saber de ahí que este morete me salió sin haberme golpeado. Pero si es mi hijo el que tiene un morete, y yo le pregunto, papi, este morete, ¿cómo te lo hiciste? Me dijo, de ahí, no sé, no me ha pasado nada, no sé. sé. Hay que sospechar, porque los niños agredidos puede ser que no dicen, y puede ser que la persona que le está agrediendo le ha amenazado, sea su papá, sea su mamá, sea el tío, o sea el matoncito de la escuela el que se lo está sopapeando, o sea a alguien, pues puede ser que ya lo ha amenazado, ya le ha dicho, si dice algo le va peor, y entonces que por más que lo intentemos nos diga, mira, pero ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que tienes? O cómo te golpeaste de esa manera. Nadie, yo no me he golpeado, nadie me ha pegado, o nos den, y esta es una cosa, sobre todo los especialistas, los pediatras pueden reconocer esto fácilmente, que tal vez el tipo de golpe no, vamos a ver, que el tipo de morete no correlaciona con el mecanismo de trauma que nos está diciendo, que yo qué sé, que nos está diciendo, no, es que me llevé un centonazo y uno ve que el morete va para arriba de la cresta ilíaca y que tiene una forma que no corresponde a ese golpe, o que dijo, no, es que me golpeé con la alacena, pero el morete tiene la forma clara de un reglazo. Entonces, en un niño, en una mujer o en un hombre, o un anciano agredido con moretes, aunque pensemos que no se ha llevado ningún golpe, uno siempre tiene que considerar la posibilidad de que tal vez sí había un golpe y que uno no lo supo y la persona no nos lo está diciendo. Bueno, yo creo que con esto les completo de una forma bastante práctica, espero yo, más o menos qué tipo de cosas pueden hacer que a uno se le estén haciendo moretes sin uno saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Y por dónde más o menos los médicos tenemos que empezar a buscar para saber qué es lo que tiene esta persona, y por qué se le están haciendo moretes y cómo lo tenemos que cuidar para curar esa enfermedad que puede hacerle algún otro daño de algún otro tipo, en algún otro sentido.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por el tiempito. Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien quiere formular alguna pregunta. También recordarles que estos webinars que siempre realizamos todas las semanas se suben al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica. Entonces, por si quieren repasar la información o compartirla con alguien más, ahí va a estar disponible a partir de mañana o ahora en un ratito en la tarde. Tal vez mientras alguien formula una pregunta, nos podría, doctor, recordar cómo encontrarlo usted, por si alguna persona Ah, quiere sacar una cita. ok, yo estoy todo el tiempo aquí en la clínica bíblica, solo aquí trabajo. Este, eh, puede ser que a veces esté en emergencias, pero la mayor parte del tiempo estoy en mi consultorio que queda en el quinto piso de la Torre Omega. Sacar una cita conmigo es muy fácil. Ustedes nada más llaman a la central de la clínica bíblica, que es el 2522-1000, o sea, 2522-1000. Las personas que están en el Consult Center, que son normalmente gente muy amable, muy eficiente, ellos mismos me le dan la cita conmigo. Ustedes nada más llaman a la central, les dicen es una cita con el doctor Ruiz Munguía y ellos me le agendan la cita conmigo. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a ver si nos formulan una por aquí, si no, ya estaríamos terminando. Y sí, muy importante, ¿verdad? Todas estas aristas del por qué, ¿verdad? A veces de verdad uno se golpea y no ni se acordaba, pero hay otros, como dice usted, otros moretes que son más grandes, más importantes, ¿verdad? Y sí hay que prestarles mucha atención. O empiezan a aparecer seguido, que apareció uno, se quitó y otra vez me pasó, ya llevo como 3 o 4 moretes y algo pasa, o tengo una púrpura, o tengo un problema en el hígado, o tengo una leucemia, o hay que buscar. Así es. Aquí nos entra una de Vanessa, muchas gracias. Dice, ¿qué pasa si las plaquetas están bien y no hay enfermedades relacionadas? Si las plaquetas están bien, puede ser por medicamentos o por problemas que estén bajando la efectividad de las plaquetas, o puede ser por fragilidad capilar, que como te digo, eso se presenta en algunas personas con algunos problemillas congénitos o en personas muy mayorcitas. También Y, nos... Ah, sí, dígame. perdón, no, ¿qué es eso? Se me acaba de ocurrir. Esa es una de las cosas que uno busca. Claro, eso es usualmente como médico, cuando uno encuentra moretes y no encontró plaquetas bajas, el hígado está normal, la coagulación está normal y todo está normal, a veces uno se pone ya de sospechoso, de majadero, a ver si de verdad no es una persona que está siendo agredida y no nos lo está diciendo, no nos lo quiso decir. A los médicos también nos pasa. A veces la persona nos dice, no, es que vieras que me tropecé y uno ve que el morete no es el tipo de morete que uno se hubiera hecho por un tropezón. Perfecto. Preguntan, ¿con qué frecuencia suceden los moretes por enfermedad? Dice, o sea, es decir, cuando se preocupa uno y no solo como por golpes olvidados, sino como que ya existe algo, ¿qué tan frecuente es? Mira, depende de qué tan severo, sobre todo de qué tan bajas están las plaquetas, ¿verdad? Entonces, con un solo morete que uno no tenga claro cómo fue que me hice este morete, ya deberíamos consultar. Porque así como puede ser que aparezcan un par de veces por semana, pues puede ser que aparezca, que me haya pasado uno el mes antepasado y ahora me esté saliendo otro. Entonces, uno dice que aparecen sin razón. No es tanto como que aparecen espontáneamente, sino que aparecen tal vez por algún tipo de trauma que no justifica. Yo qué sé, que solo por estar sentado o porque duré mucho rato apoyado de ese lado, aparecen. Entonces va a depender mucho de la actividad de la persona cada cuánto aparece. También preguntan por la ubicación del morete, ¿verdad? Que si tiene alguna razón en específico o el lugar no importa. No, vieras que no. Para lo que es enfermedades, la ubicación del morete no nos da mayor información. Si es en la espalda, si es en los brazos, si es en la carita. Si es por trauma, obviamente, pues sí, ya eh, nos puede dar pistas sobre lo que le está pasando a esta persona. Si es alguien que está siendo agredido sexualmente o si es alguien que está siendo agredido
por un matoncito en su sitio de trabajo o en el aula. Pero respecto a lo que es cosas como leucemias, púrpura, lupus y cosas así, pueden salir en cualquier lado. Va a depender más de dónde te apoyaste o dónde te diste un pequeño golpecito. Ok, por aquí preguntan que si los medicamentos hormonales podrían incidir en la aparición de moretones o raspones. Dice que más que por presión, digamos, alguna presión un poco muy fuerte y si eso tiene algo que ver. Sí puede pasar y vieras que dice que me lo preguntas, porque puede pasar y no tanto porque afecte las plaquetas, sino porque puede producir un poquito de fragilidad capilar. Algunos tratamientos hormonales, eso no le pasa a la mayor parte de las personas, perdón. La mayor parte de las personas que tienen que toman algún tipo de hormona, este, esto ha cambiado mucho, sobre todo cómo ha cambiado la tecnología de la producción de hormonas, ¿verdad? Ustedes recuerdan que nuestras mamás o nuestras abuelitas cuando tomaban anticonceptivos se andaban quejando de 500 calamidades, que es que el dolor de cabeza, que la gastritis, que se me manchó la cara, que me engordé, y que se me están haciendo un montón de capilares. ¿Okay? Bueno, todo ese montón de calamidades que decían, que escuchábamos hace unos 30 años, ya las muchachas de hoy en día no nos los cuentan. O sea, las muchachas de hoy en día pues toman sus anticonceptivos y no andan ni con dolor de cabeza, ni se les mancha la cara, ni se les hacen capilares. Pero a algunas sí les pasa, que se les hacen capilarcitos y eventualmente esos capilarcitos pueden ser un poquitito frágiles, se les pueden romper. Entonces, hay algunas personas que les ocurre, eh, mm, ya sería como una respuesta idiosincrática de esa persona ante el medicamento. A veces con solo cambiar el tipo de medicamento se corrige el problema. Perfecto, vamos a ver, dice que sí tiene un poco alteradas las Transaminasas, ajá, transaminasas, que ajá. sí que sí eso provoca moretes ocasionales. Mira, vieras que solo por alteraciones de las transaminasas, no. Este, eh, para que nos entendamos, las transaminasas son unas enzimas del hígado que empiezan a subir mucho cuando el hígado está cuando se están destruyendo células hepáticas, cuando están destruyendo hepatocitos. Depende más de la causa, porque no es tanto la destrucción digamos, la destrucción, el que se estallen las células del hígado, los hepatocitos, sino el que se ponga duro el paso de esa arteria por el hígado, que el hígado esté endurecido, lo que puede ocasionar que el vaso se crezca y que uno tenga, que las plaquetas se bajen. Entonces, unas plaquetitas, unas transaminasas altitas, apenas elevaditas, como sucede en una persona que tiene un hígado graso eh, eh, inicial, uno pensaría que no, que solo por eso, no, o sea, no, que solo por eso no le podrían estar saliendo moretes. ¿Okay? Ahora, si una persona tiene transaminasas altas y le están saliendo moretes, ya uno tendría que pensar si ese daño en el hígado ya va un poquitito más grande, ¿verdad? Y entonces ya uno va a querer hacer palpar ese abdomen, ver cómo está el vaso, hacer un ultrasonido de abdomen, medir pruebas de coagulación e incluso hacerle una gastroscopía para ver si la persona tiene varices esofágicas para pensar si tal vez ya no era tan sencillo como un hígado graso, sino que ha avanzado un poquito y tal vez ese hígado se está endureciendo. Ok, excelente. Preguntan que si la fragilidad capilar puede mejorarse con actividad física o es una condición que no mejora. Sí puede mejorarse con la actividad física, sí, definitivamente sí. Mejora hasta cierto punto y dependiendo de la causa. Alguien que tenga un problemita como el que me acaban de preguntar, que yo que sé, que tomó hormonas, se le hicieron capilarcitos, pues el ejercicio le va a caer muy bien. Una persona mayorcita que se mantenga con actividad física, pues posiblemente va a tener su piel un poquito menos frágil, pero ya pues producto de la edad, si los capilares están perdiendo un poco de fuerza, aún con actividad física, pues puede ser pues que se le sigan haciendo moretitos. Ok, preguntan también que si la alimentación vegetariana afecta las plaquetas. No, para nada, no, no tiene ninguna relación, ni en beneficio ni en contra. Al menos no con las plaquetas. Eh, mm,
lo que, vamos a ver, eventualmente, pues de ahí, como el hierro que viene en los vegetales, hay vegetales que tienen mucho hierro, como las espinacas o el guineo, pero el hierro que viene en el guineo y las espinacas viene en forma de fitatos, entonces no se absorbe bien, el cuerpo no lo absorbe. Es un hierro que sigue recto y va a parar al baño al día siguiente. Este, pues el hierro que más fácil se absorbe es el que está en la carne roja. Entonces, las personas que tienen dietas vegetarianas ocupan suplemento de hierro y ocupan suplemento de vitamina B12, porque la vitamina B12 ningún vegetal lo produce. La vitamina B12 solo es producto eminentemente animal. Eso, pero estamos hablando de glóbulos rojos, no de plaquetas. Entonces, no, la dieta vegetariana no va a influir en las plaquetas. También acá nos están preguntando por el color de los moretes. Por ejemplo, aquí dice un morete circular, color morado con un centro más clarito y sin razón alguna. Entonces, tal vez sí nos podemos referir como a eso, al tamaño, la forma, el color. Ajá, no, como les decía, el color de lo único que nos habla es de la edad del morete, ¿ok? Y eventualmente habrá razones por las cuales uno le pueda servir a uno. eh, mm, bueno, los forenses sí usan mucho esto, ¿verdad? O sea, que alguien dice, "Ah, es que me llevé un golpe ayer", y uno ve un morete que ya está verdecito, uno dice, no, este morete no es de ayer, por Dios. Este, eh, eh, o un morete que uno vea de un color púrpura, violáceo, y que nos diga, sí, no, no, esto es del golpe que me llevé hace la semana antepasada. Entonces, ok, esto no es cierto. Entonces, la forma y el tamaño del morete solo nos sirve para, el color solo nos sirve para saber la edad del morete, y el tamaño y la forma para el mecanismo de trauma. Pero ahí estamos hablando de moretes traumáticos. ¿Ok? Esto es importante muy especialmente para los médicos forenses o para los traumatólogos. Para los que investigamos enfermedades que causen moretes espontáneos, realmente lo más habitual es que los moretes espontáneos no tienen una forma específica, tienden a tener formas que no simulan un objeto contundente, que no parecen una regla, que no parecen un fajazo, que no parecen una olla, que no parecen, sino que tienden a ser como muy irregulares. Ok, vamos a leer ya la penúltima. Dice que después de una operación, alrededor de la herida le quedó un morete. Que esto, ¿verdad? ¿Cómo se trata y qué puede usar para que se quite? Nada, no, o sea, es muy normal que después de una cirugía nos quede un morete. Esto, eh, obviamente, pues esto lo que significa es que ha quedado sangrita debajito de la piel. Entonces, los moretes que quedan cerca de heridas quirúrgicas, eso es un mecanismo totalmente normal. En el transcurso de unas 2, 3 semanitas tendría que ir desapareciendo solito. Ponerle cremas eventualmente realmente no va a cambiar nada del morete. Lo que sí a uno sí le tiene que dar importancia es a una persona que no tenía un morete, que no tenía equimosis en el posoperatorio inmediato, y 2 o 3 días o 4 o 5 días después de la cirugía uno empieza a ver moretes. Ahí sí uno tiene que empezar a pensar si algo pasó, si es que se hizo un hematoma de herida quirúrgica, o si es que quedó algún vasito que no cerró bien o algo por el estilo. Pero los moretes que quedan después de una herida quirúrgica son un fenómeno totalmente normal. Puedo decir lo Perfecto. mismo ahora que me acuerdo, porque es una cosa que a veces uno escucha algo así como, fue a que me sacaron sangre y vea cómo me dejaron. Vea cómo me dejaron es porque se me hizo un morete donde me pusieron. Eso no significa que se te haya hecho mal el procedimiento. O sea, si, obviamente, pues al pulsar una arterita, la arterita, perdón, una venita, la venita va a sangrar. Si alguna gotita de sangre quedó fuera de la agujita donde fuiste punzado, pues se va a hacer un moretito, ¿verdad? Pero entonces, un moretito en el sitio de la punción no significa que la persona que te sacó sangre lo hizo de una forma inadecuada o que no sabe con mala técnica. Hey, yo creo que todos hemos pasado por situaciones en las que costó tomar la vía, si uno estaba deshidratado o algo por el estilo, y que entonces tal vez a la persona le costó, entonces hey,
ahí uno se da cuenta porque en vez de un piquetazo, se llevó uno, tres, cuatro o cinco piquetazos, ¿verdad? Porque no le fue fácil. Pero el morete no es un indicio de que la vía fue mal tomada. Excelente. Nos pregunta también que si la tromboflebitis produce moretes. Mm, Vamos a ver, en el transcurso de una tromboflebitis sí se pueden producir moretes. Qué buena pregunta. Ahí tenemos, digamos, ya un fenómeno más complejo porque aparte del morete tenemos una pierna que nos duele, o sea, hay dolor. En una tromboflebitis, algunas venitas se han tapado, se les han hecho coagulitos dentro de las venitas. Entonces, esas venitas se hinchan y empieza a trasudar un poco. Entonces, es una pierna que se ha hinchado, que es dolorosa. Y sí, es usual que uno vea algún enrojecimiento y que se puedan hacer algunos moretitos, sobre todo si es un coágulo más o menos grandecito y si son superficiales. Estos son personas que más bien puede ser que ocupen anticoagulación. Ok, y por acá preguntan, ¿recomendaría suplemento de colágeno? No, realmente el colágeno no tiene mayor función en eso. Eventualmente puede tener alguna función en el tratamiento de, de enfermedades articulares, de problemas como osteoartrosis, pero en el manejo de las equimosis espontáneas no tiene ninguna utilidad. Ok, excelente. Y ya la última, más que todo me agarraría de esta pregunta para ya hacer el cierre, ¿verdad? Y más que todo recomendar como el hecho de visitar a un especialista, porque por acá nos dice, ¿qué hago si hay épocas del año cuando me salen más moretes con facilidad? Por ejemplo, a veces simplemente amanezco con moretes en los brazos, en las piernas, sin haber tenido un golpe. Ok. Eh, Vamos a ver, ahí yo tendría que diferenciar todas las enfermedades que te mencioné no producen moretes estacionales, o sea, no cambian con la temporada. Eventualmente, pues puede ser que lo que estemos llamando moretes sean más bien unas manchitas parecidas que se llaman púrpura también, que puede ser de causa inmunológica o de causa alérgica. Entonces, lo que me estás contando, pues posiblemente ya habría que ver el morete. Lo ideal es vértelo para ver si de veras lo que estás teniendo es una equimosis, o sea, lo que popularmente llamamos morete, o es más bien una púrpura o una vasculitis, o sea, para ver si lo que tienes más bien es inmunológico o es de tipo alérgico. Perfectísimo, doctor. Bueno, acá nos entra un comentario, Clínica Bíblica de doctor Ruiz, muchísimas gracias. También tenemos otro que dice muchísimas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Y bueno, para eso estamos, para que ustedes siempre tengan a la mano, ¿verdad?, los mejores especialistas y que puedan también llenarse de conocimiento porque a veces hay muchos miedos y la verdad es algo pequeñito y uno ahí todo preocupado. Entonces, Eh, de verdad, para eso estamos. Así Sobre que, todo cuando doctor, uno se mete a Google. sí, ni me diga. Uno sale con 6 Sí, enfermedades sí, de sí, ahí Google. queda con la impresión de que uno tiene que ser el testamento. Sí, sí. No, y es bueno estar bien informado. Nada más que Así obviamente, pues aparte de lo que adquiriste al leer sobre la enfermedad, va a valer la pena pues el criterio de la persona que te examina. exactamente. Agradecerle de verdad a todos los asistentes, recordarles que va a estar aquí en el video, el webinar lo vamos a subir al canal de YouTube para que puedan, ¿verdad? Como les dije, repasarlo y compartirlo. Y muchísimas gracias a usted, doctor, como siempre, por su ratito. Al contrario, encantadísimo de compartir con ustedes y de quiera Dios o guardo la esperanza de que lo que les compartí les sea útil de alguna manera práctica. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde.